Ahora va a dar su comunicación nuestro compañero Federico Palomar, que va a hablar de un tema interesante, la teledermatología. Bueno, la verdad es que está todo siendo interesante porque, como ha dicho Pedro, a veces en vez de enfermeros hacemos un poco de hermanitas de la caridad, por lo que habéis visto, y lo hacemos bien. Bueno, buenos días, todos ya nos han presentado. Cuando se me encomendó el tema, me lo propuso la dirección de hablar de teledermatología de enfermería, digo, bueno, es bonito, lo que pasa que ahora viendo aquí a los expertos que tengo yo a nivel de informática en la mesa, yo voy a ser un poquitín más pobre. El tema mío es muy sencillo, pero yo creo que es muy importante y tiene mucho valor. La teledermatología y enfermería, en realidad, está basada en la continuidad de intentar mantener esa continuidad en los cuidados. Como veis ahí en la diapositiva, de toda la paja que pone ahí, lo importante es seguir manteniendo la interrelación, que es lo fundamental. Muchas veces ya de sí, aquí nos llamamos por teléfono, nos comunicamos, subimos en plantas, pero esto es fundamental, se le da más importancia a nivel de poder tener esa interrelación, no a nivel de distintos niveles asistenciales, sino principalmente con los de primaria, y tenemos una herramienta que ahora la veréis, que es lo más sencillo del mundo y que no la explotamos lo suficiente, y no hay que ser un gran informático ni fotógrafo. Y con ello lo único que conseguimos, si mantenemos esta interrelación y esa continuidad de los cuidados, es mejorar la calidad de atención al paciente. En la actualidad, una interconsulta enfermera es una realidad. En este hospital en concreto yo creo que es una realidad hace mucho tiempo. En el grupo que formamos cuando se hizo la unidad nuestra de enfermería dermatológicas, úlceras y heridas, y ya se diseñó entre todos el grupo que formó, que eran distintos servicios, en papel una interconsulta específica para enfermería, y se utilizaba mucho porque aquí estaba la norma de la interconsulta típica médica, ¿no? Y esta era una interconsulta propia de enfermería, ¿no? Era una realidad. Lo que pasa es que gracias a la tecnología, aquí en el hospital trabajábamos con ese papel, que pasó a ser informático a raíz de lo del CARE, ya se aplicó, pero también se hizo un trabajo con primaria, donde se hizo un grupo de trabajo para la interrelación, para la derivación de pacientes, y se hizo una hoja de interconsulta, cuando se podía valorar un paciente para podernoslo remitir. Entonces, gracias a la informática, pues esa hoja ha servido a nivel informático, ¿no? Ha sido la pequeña hoja que sustituía a la de papel, pero en la relación de primaria y especializada o hospitalización, por mediación de lo que es el correo electrónico de toda la vida. La palabra es muy bonita, teleconsulta. Yo creo que somos, y no es por ser pedantes, pero lo tengo que reconocer, creo que somos los primeros que de este departamento ha hecho esto. De hecho lo publicamos y se presentó ya en su día, pero a nivel nacional igual no lo hemos fomentado ni lo hemos definido. Muchas veces el marketing es muy importante, y aquí este departamento, nosotros no hemos querido ser a lo mejor muy ambiciosos, sino hemos querido decir, tenemos la sección de teleúlceras o no, y lo hemos utilizado, ¿no? Y luego en otros sitios lo han vendido como, y es muy sencillo, y de hecho podemos presumir cualquiera de ahí que lo hemos utilizado todos los días. ¿Quién no lo utiliza el correo electrónico? Pues a nivel de interconsulta lo hemos utilizado también. Pero si hay que vender, venderemos. Somos los primeros que lo hicimos aquí. Eso lo tenemos muy claro.
Está la hoja de interconsulta que hicimos en todo el departamento con los centros de primaria, y la cual ha servido a su vez para cuando una compañera o un compañero decían, oye, nos enviaban esta interconsulta, estoy llenando que lo que hacía falta para tener nosotros una pequeña historia del paciente, y a su vez, según qué centro, qué material tenían, se podían enviar las fotografías. Y haciendo eco de lo que es el correo electrónico en realidad y cómo lo estamos utilizando nosotros, pues denominamos la teleconsulta o la interconsulta aquella acción que solicita una interpretación de los datos en texto, porque te tienen que enviar un texto, está claro, para saber de qué va la cosa, o fotografía emitidos por correo electrónico. Y esta diapo tiene ya, estamos en el 12, pues ya lleva 6 años por ahí, en España la han visto en algún sitio ya, y pone por correo electrónico o videoconferencia, que en este caso es muy cara económicamente, y lo hemos corregido, porque no es cara. Videoconferencia, y yo pongo el Skype, porque se puede utilizar. No lo estamos utilizando aquí a nivel interno, yo lo he utilizado, pero es una herramienta que la tenemos ahí en el teléfono, en el iPad, donde quieras, y en casa mismo, ¿no? Entonces, es barata, ya no es cara la videoconferencia. Nosotros hicimos un congreso aquí en Valencia y desde este hospital se retransmitía una sesión de cirugía menor a un hotel de Valencia que estaba el congreso. Y nos costaba un pastón de dinero la videoconferencia. Yo todos los días hablo ahora con mi hija, que está en Estados Unidos, y hablo por teléfono. Con el Skype no me cuesta un duro, es una maravilla. Y se puede utilizar esto a la vez a nivel profesional, y no lo estamos explotando. Porque evita traslados de pacientes, ya con el correo electrónico evitas traslados a pacientes, gastos, una serie de cosas, y además hoy en día con las videoconferencias incluso yo lo veo más humana que el correo electrónico, que no deja de ser un poco más frío, ¿no? Y existen dos tipos de la teleconsulta: el síncrono, que es este en sí, que teóricamente era el caro también, pero hoy en día cualquier persona ya, y hay aquí algunos que somos de una quinta, pero cualquier persona más jovencita lleva el Skype o medios, tiene suficientes para ver la imagen, y además también tanto las cámaras fotográficas como estos teléfonos, la calidad de la imagen es buenísima y ves muy bien. Todo va a depender de una cosa, del manitas que te envía la imagen, que te lo envíe correctamente con una buena fotografía, que aunque esto es un Skype de una verruga plantar, está echado el nombre ahí, pero y en el acto te lo enseñan, el mismo paciente dice, es que tengo esto, y dices, bueno, pues, y se ve muy bien, son perfectas, ¿no? Y es una herramienta que te evites a una persona el traslado. Esta persona es joven, ¿no? Pero vosotros en primaria lo tenéis, los abueletes, el traslado. Hay veces que a lo mejor es necesario venir el paciente aquí al hospital, pero, y dices, vale, lo envío, pero solamente ya no lo económico de ambulancias ni rollo, sino ya el trastorno para esa persona y la familia, lo que le supone, es decir, qué día lo llevo, cuándo lo llevo, cuánto rato voy a estar ahí. O sea que es una ventaja que tenemos y que no, es una herramienta que no se utiliza demasiado. El inconveniente de estas es que es en el tiempo real, tienes que estar y está el paciente y lo puedes ver, no es como el correo electrónico, que tiene su inconveniente, que no da respuesta en el momento, a no ser que lo te lleves en el móvil, que te pita, dices, y da la casualidad que no es que te mandan un correo nuevo, sino que además te preguntan alguna cosita, ¿no? Y puedes, si te han enviado una buena fotografía, puedes solventarle al compañero el problema muy fácilmente. Es fundamental la fotografía, la calidad con la que se envíe, porque son imágenes. Él te puede explicar muy bien, correctamente, más o menos la historia del paciente, pero si luego tú no tienes esa imagen, y no hay excusa hoy en día, las imágenes se ven perfectamente, hasta los mazacotes de móviles estos son una maravilla a nivel de imagen, donde mandas la historia
y la fotografía del paciente, y lo puedes contestar fenomenal, ¿no? E incluso a la vez pues puedes, si lo coges en el momento que te han enviado, pues incluso hablar con tu propio compañero por algún detalle que no te haya dicho, y mirar la fotografía del mismo día, distinto material. La de acá, ya veis, está hecha con un móvil, mal hecha, porque no sé, y fijaos lo importante que es la misma persona, ¿no? Y sabes, ahí lo ves, dices, es una flictena, se ve, pero claro, eso porque se ve fácilmente, pero a lo mejor hay lesiones que el fondo de una úlcera, pues muchas veces no sabes si es que hay un biofilm bacteriano o es facilito. Entonces las imágenes son muy importantes, porque no es lo mismo poner un tratamiento tópico que otro, según las circunstancias. Entonces eso sí que es fundamental. Más que explicar muchas veces, es que la imagen, cuando la recibimos o la enviamos, la persona, el receptor, sepa más o menos de lo que va. Esta es lo mismo, esta está hecha en el mismo momento. Una, con eso de ir deprisa y la hago y te das cuenta y dices, no sé, pues hay que fijarse, y es en la misma máquina que hace una y que hace la otra. Pero es, o el ángulo, no dejas que se enfoque por las prisas y no dejas que el zoom lo haga. Y esta es de antes de ayer. Ahora, el problema es el móvil. Te pita y digo, mira, Raúl, un compañero de Barcelona, a las 7 de la tarde o 8:30 me llegó, miré y digo, a ver qué quiere Raúl, y yo creí que era un mensaje, y me encontré que era una interconsulta en realidad. A él le enviaban una, dice, Fede, te envío mírame a ver qué te parece, ¿no? En el mismo momento te mandó un paquete de 7 fotografías perfectas, ¿no? Y yo le envío teóricamente lo que creo que yo le pondría. Ahora lo probará y dirán, pues lo hacemos de una forma o lo hacemos de otra, ¿no? Y luego dentro de la teleconsulta avanzada, que es lo que os he dicho al principio, no, nosotros tenemos teleconsulta, teledermatología. Bueno, teóricamente eso era una forma de montar 2 ordenadores, 2 pantallas, y que si no estás ahí y contestando y viendo las imágenes no sirven para nada, es gastar una infraestructura que no nos va a ser rentable. Si sabemos aprovechar las herramientas que tenemos y que se pueden aprovechar muy bien y son bastante resolutivas, tenemos estas 2 que hemos nombrado. Aquí nosotros, antes he dicho que ya lo habíamos hecho, y es verdad, no os miento, y de hecho lo hemos llegado a publicar, como que hemos hecho una encuesta con un grupo ahora aquí no me acuerdo en concreto los centros, no sé si uno era Nápoles y Sicilia. Se hizo un grupo y se hizo un muestreo a ver qué pacientes enviaban en este sentido por teleconsulta. Estuvo muy bien, se publicó, lo hicimos entre todos, desde el 2003 estamos funcionando, que eso no hace falta repetir y todo eso, ¿no? Y uno de los motivos era valorar el motivo de la consulta, ha sido la imposibilidad del paciente para desplazarse al hospital, ¿no? Que eso conlleva, ya digo, que aparte de la patología que nosotros vemos y que vosotros sabéis que es así, pues es gente muy mayor muchas veces, necesitan el acompañante, el hijo que trabaja, te vienen, es que me sale el hijo del cole y tengo que ir, lo van a atender ya. Entonces esto es una buena herramienta para nosotros. Está publicado, mejorando la continuidad de cuidados en el Departamento de Salud número 9, la teleconsulta de úlceras heridas, el título era este, no pongo los autores, donde estamos parte de atención primaria vía, y publicado en la revista Enfermería Dermatológica, que está indexada también, ¿no? Este es el muestreo que se hizo. De hecho, que gracias a la confianza que compañeros nos tiene, eso muchas veces dices, no le voy a mandar una úlcera, sino además le mando la peca bueno, nosotros no somos quienes ya, lo que sí que ha habido un porcentaje de esas interconsultas, sabiendo que son para enfermería, pero eso ya ha sido a nivel casi amistad entre compañeros, ¿no? Que no era patología de la que nos correspondía a nosotros, pero sí nos ha servido para decirle, doctor Oliver, mira, me han mandado, esto es un melanoma, o a fulano, esto. Hemos derivado al paciente también, no hemos dicho, mira, de eso no, sino que dentro de lo que cabe, entre comillas, lo hemos derivado a quien
correspondía. Ya voy, ya es la última. Ya. He ido de prisica, ¿no? Me porta bien. Hay gente que me tiene miedo que me enrollo, pero no me va a enrollar. Y entonces de este estudio que hicimos había un 11,6 de la teleconsulta, de los correos electrónicos que hemos recibido. Etiología dermatológica y derivada al dermatólogo, eso era de arriba, se ve que no lo he borrado. Un 6,8 eran de centros de salud nuestros, de aquí del departamento nuestro. Un 2,8 eran de fuera del departamento, pero de aquí de la ciudad, de Valencia. El 0,94 de otras provincias, y a nivel nacional y hospitales era un 0,47 los que nos solicitaban interconsultas. Y muchas gracias.